Buenos días, amados hermanos. Vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 15, versículo 6 hasta el 21. Y esta es la lectura acerca del concilio de Jerusalén. Hechos, capítulo 15, versículo 6 hasta el 21. Es un pasaje importante, ¿ok? La Biblia dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce todos los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tu palabra que hemos leído el día de hoy. Te ruego que bendigas a cada persona que nos está viendo en los hogares, a cada persona que está aprendiendo la palabra de Dios y acerca del mensaje en el libro de los Hechos. En el nombre de Cristo te lo suplico. Amén. Muy bien, quiero empezar con una ilustración, ¿ok? No sé si usted está familiarizado con la teoría tolemaica de Ptolomeo y la teoría copernicana de Copérnico. Antes que se aburra de esto, déjeme decirle de que todo aprendemos esto en la escuela muy temprano. Es la idea de que la Tierra, sabemos que la Tierra está en el centro del sistema solar y que los demás, ¿verdad que no? Okay. Aprendemos que el Sol está en el centro del sistema solar y que los planetas giran alrededor del Sol. Esa es la teoría heliocéntrica. Heliocéntrica porque significa que el Sol está en el centro. Pero en el pasado se creía de que la Tierra estaba en el centro y que la Tierra no se movía. Y que eran el Sol y otros planetas que giraban alrededor de la Tierra. Cuando científicamente por primera vez fue escrito en un libro por este científico, ese astrónomo Copérnico, hubo muchísimas objeciones, la gente no podía creer. Era como un cambio de mentalidad, al tal punto que Martín Lutero dijo, hay un astrónomo nuevo por ahí, un astrólogo nuevo, que sale con una nueva teoría. La gente quiere parecer inteligente, pero en realidad este hombre, Copérnico, es un burro. Porque queriendo ser sabio se ha hecho necio al escribir de que la Tierra no es el centro del universo que se está moviendo. Sin embargo, Lutero fue un gran hombre, ¿ok? Pero eso estaba errado. Sin embargo, fue un luterano
el cual en su vida y en su mente empezó una transformación y una prueba de que esta teoría de Copérnico quizás estaba en armonía con la ciencia, pero también con la fe, y ese hombre fue Johannes Kepler, un luterano, un creyente, un matemático, un científico. Pero ¿qué tiene que ver esto con la historia que hemos leído el día de hoy? Tiene que ver que muchas veces este mensaje del Evangelio para nosotros es como un cambio paradigmático muy, muy fuerte. Hasta el punto que es difícil para nosotros inicialmente procesar y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Si usted no es creyente, si usted no está seguro de que ha nacido de nuevo, si usted no está seguro de su fe, yo le invito a orar a Dios para que Dios le dé claridad. Y si usted experimenta esta conversión, usted va a experimentar un cambio de paradigma, una revolución, un cambio en su mente. Donde antes usted era el centro del universo y todo giraba acerca de sus decisiones, de usted como el centro, a Dios que pasa a ser el centro de su vida y el centro de sus decisiones. Pero si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, también necesita un cambio paradigmático. Porque muchas veces nosotros creemos de que somos los que escogemos a Dios. Creemos que de nosotros depende la salvación, cuando en realidad la salvación depende solamente de Dios. Hay muchos creyentes de que siempre han creído de que de su decisión depende todo. De que ellos son el centro de su salvación. De que depende del ser humano. Y cuando escuchan por primera vez que no, que ellos fueron escogidos por Dios, que ellos fueron salvados por la obra de Dios solamente, por gracia, empieza a haber una transformación, una revolución copernicana, como decimos, en la mente de esa persona y en la vida de esa persona. Antes él pensaba que la salvación y su vida espiritual giraba en torno de él, de sus decisiones para con Dios. Pero empieza a haber un cambio, ahora se da cuenta de que no es así, de que en el centro está la bondad de Dios y la decisión de Dios, que le da vida, energía a él, y que de hecho él es solo un planeta que gira alrededor de la obra de Dios. Qué cambio tremendo para la gente, aceptar que la Tierra no es el centro del universo, que la Tierra no está fija, sino que es un planeta más que gira alrededor del Sol. Qué cambio tremendo para la iglesia de aquel tiempo, aceptar el sentido, el verdadero sentido de la gracia de Dios. Y nosotros vemos aquí en el versículo 11, en el capítulo 15, nosotros podemos ver como en el versículo 11, Pedro dice lo siguiente: nosotros creemos que seremos salvos a través de la gracia del Señor Jesucristo, como ellos son salvos. Es decir, que los gentiles y los judíos, ambos son salvos solamente por la gracia de Dios, que es solo la gracia de Dios la que salva a ellos y les hace uno en Cristo. Muy bien, para poder entender mejor esto, quiero relatar la historia primero, después hablar acerca del cambio de concepción y después cuáles son las implicancias de ese cambio paradigmático. Y si usted quiere crecer más en la gracia de Dios, junto conmigo, tratemos de entender este cambio paradigmático que pasó en la iglesia del Nuevo Testamento. Primera cosa, entonces, la historia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa en el Concilio de Jerusalén? Lo que ocurre es que los gentiles estaban llegando a la verdad de Dios. Usualmente los judíos y los israelitas creían de que eran el único pueblo escogido de Dios, y entonces ellos creían de que de alguna manera era por su nacionalidad que ellos eran salvos, o por el ritual de Moisés. Pero cuando vino Jesús fue rechazado, era su única esperanza de salvación. Luego Jesús pasa a ser entonces aceptado por un grupo judío, sus apóstoles y otros, los cuales se les es dado creer. Y Dios empieza a añadir más gente en la iglesia. Ellos están muy contentos, regocijándose. Miles se convierten al evangelio. Pero entonces ocurre algo increíble, que gente que no es judía, que no es circuncidada, que no ha practicado el rito de la circuncisión,
empieza a venir a los pies de Cristo por la predicación de la palabra. Y personas empiezan a predicar a ellos. Entonces empiezan a haber comunidades en las cuales viven judíos y gentiles juntos, circuncidados y no circuncidados. Pero un grupo de personas, especialmente de Judea, empiezan a decir, no, esto no está bien. Estas personas gentiles necesitan circuncidarse para que recién sean aceptados en la iglesia de Dios. Y entonces van a ver lo que está haciendo Pablo y critican a Pablo. Y la iglesia llama a Pablo y Bernabé, que ellos estaban predicando en Antioquía. Ya tenían una congregación donde había muchos incircuncisos, los cuales habían sido convertidos, su corazón había sido circuncidado, y eran parte de un mismo pueblo con los judíos. Y entonces Pablo y Bernabé vienen y dan testimonio de eso. Cuando llegan a aquel lugar, nosotros vemos que son recibidos por la iglesia de Jerusalén y ocurre el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén, amados hermanos, es el inicio de otros concilios universales que va a existir. Pero este concilio tiene la presencia de apóstoles de ancianos, los cuales vienen a estar reunidos para debatir este tema. El versículo 6 nos dice que ellos se juntan, que están juntos para considerar, y después de mucho, versículo 7, después de mucho debate, es decir, escuchan a aquellos que están en contra, les dan su lugar, responden preguntas, y hay mucha conversación. Pedro espera, y después de mucho debate, entonces llega el turno y Pedro habla. Probablemente Pedro no habló primero porque él es uno de los primeros que abre la puerta, junto con Felipe, que eran parte del ministerio de Pedro, y otros abren la puerta a los gentiles por la obra de Dios. Este Pedro, que antes no decía, yo no quiero comer nada inmundo, no quería juntarse con estos gentiles, Dios se revela a él y le dice que no llame inmundo aquello que Dios ha purificado, aquello que Dios ha escogido purificar, y es enviado a la casa de Cornelio. Este Pedro entonces espera su turno y habla, y él dice, ustedes saben, hermanos, recordarán cómo en primer lugar fue a través de mi persona, Dios escogió a mi persona para predicar esta palabra a estas personas, las cuales no eran judíos, y los cuales Dios le dio el Espíritu Santo, sin que sean circuncidados, y entonces Él los bautizó. Y Él dice, solo Dios conoce el corazón de estas personas, y Él los hizo uno igual que nosotros. Al final todos somos salvos por la gracia de Dios. Él es aquel que nos limpia a través de la fe, no a través de sacrificios rituales, sino a través de la fe. Toda la asamblea quedó en silencio. La esperanza de que Pedro diga, no, sí, tienen que ser circuncidados, ya pasó, aunque Pedro era una persona de la comunidad judía. Y entonces dan la oportunidad a Pablo y Barnabás, los cuales ellos testificaron cómo Dios había obrado en la misión, transformando los corazones de las personas gentiles, para ser un pueblo bajo su nombre, bajo un mismo nombre, que es el nombre de Cristo. Es interesante que aquí Barnabás se pone primero antes que Pablo. Ustedes pueden ver de qué él habla primero, probablemente porque lo conocían más en la iglesia de Jerusalén. Y después de Barnabás y Pablo, entonces se pone de pie Santiago, el hermano del Señor, Santiago, quien probablemente en ese momento había asumido un liderazgo. Ya no era Pedro el líder, sino Santiago, el cual abre su Biblia y lee un pasaje en el profeta Amós, capítulo 9. Por supuesto no tenían imprenta, no tenían una Biblia como la que nosotros tenemos, pero él probablemente lo mencionó de memoria, o quizás abrió un rollo y leyó esta parte en la cual dice que Dios restaurará. La restauración no es hecha con solo los gentiles, sino es restaurar para que no es hecho solo con los judíos, sino para que los gentiles vengan a los pies de Cristo. Y entonces, esto es algo que viene desde la antigüedad, porque Dios prometió a Abraham
que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Santiago era una persona importante y ellos pensaban de que Santiago les iba a dar la razón. Una persona judía, a todo dar. Una persona que amaba las cosas judías. Una persona que había practicado la circuncisión y que se había circuncidado y que estaba a favor de la circuncisión. Sin embargo, la palabra de Dios, la escritura que él lee es lo más importante y lo que decide, no la experiencia, sino la escritura. Y entonces él dice que no se haga dificultad a los gentiles, no se les ponga trabas, sino que se les abra la puerta. ¿Se acuerdan ustedes? El reino abierto para que ellos vengan. Pero no significa que ellos quieren venir y hagan lo que quieren, no. ¿Ok? Ellos tienen que cumplir con tres requisitos, con tres cosas. No para que sean aceptados, no es un requisito para la salvación, sino son tres cosas para orden, como parte de la humildad que se necesita, de la unidad. Primero, que no deben comer comida sacrificada a los ídolos, las cosas impuras de los ídolos. Segundo, que deben abstenerse de la inmoralidad sexual, que era muy común en la gente. Y tercero, que ellos deberían abstenerse de algo que es contaminado por sangre, sea ahogado dentro de la sangre o la sangre misma. Porque estos principios se leían constantemente en las sinagogas, en diferentes lugares donde los judíos iban. Iba a causar problemas. Entonces, para que haya paz y unidad, se les pedía que hagan esas cosas. Pero la inmoralidad sexual, por supuesto, que era parte del principio bíblico. Una distinción muy importante que había que mantener. No es un requisito para salvación, pero es un requisito para comunión. Y entonces se envió una carta. Y esta es la historia, hasta aquí hemos leído. Esta es la historia que está detrás de este cambio paradigmático. Pero ahora, ¿en qué consiste esta concepción paradigmática? ¿Qué es lo que cambia en la mente de ellos o en el corazón de ellos? Yo quiero hablar principalmente de dos elementos aquí. ¿Ok? En el sermón de Pedro o en el discurso de Pedro, dice la palabra de Dios que cuando él habló, él empieza diciendo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió. Ok, ahí bien claro dice la palabra de Dios que fue Dios quien escogió que Pedro predicara la palabra. Eso está en el versículo 7. Dice: miren cómo la acción de Dios pasa a formar parte de lo principal aquí. Dice: Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El acto ese de que él predique y que los gentiles crean es un escoger de Dios. Y luego dice: Dios que conoce los corazones. Es Dios el que conoce, no los seres humanos. Y luego dice: Dios dio testimonio. Y luego dice que Dios les dio el Espíritu Santo. Y Dios no hizo ninguna diferencia. Es decir, el centro de la salvación es Dios. Eso se llama teocentrismo. Un concepto de la salvación teocéntrica que gira alrededor de Dios y no alrededor de la decisión humana es la que está aquí puesta por delante. Es un cambio de mente. Ellos creían de que dependía, que el escoger era de ellos. Y él dice: no, un momentito, amados hermanos, dice Pedro. La salvación es un escoger de Dios. Dios es el que escoge, Él es el que elige. Y saben que esto deberían saberlo ellos, porque la Biblia dice: yo para eso te he escogido, para ser un pueblo especial, para que seas luz de los gentiles. Esa era la predicación del Antiguo Testamento. Cómo Dios envió a Jonás a hacer luz a los gentiles de Nínive, para que llegue gente a adorar a Dios. Sin embargo, ellos habían olvidado su misión y habían centrado el escoger en el corazón de los seres humanos. Miren aquí lo que dice la palabra, que escogió que ellos oyeran y creyesen, porque la conversión depende del escuchar. La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios.
Y la fe, somos salvos por fe y no por obras, y la fe no es de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2 lo dice claramente. Eso es lo que nosotros llamamos justificación por la fe. Significa que la salvación no depende de ninguna obra humana o de una acción humana, de un mérito humano. La salvación depende solo por la gracia de Dios. Solo por la fe. Y tú dices, oh no, pero yo he creído, es mi fe. La Biblia dice un momentito, Efesios 2 dice, eso no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, la fe es un regalo de Dios. Él pone en usted y en mí el creer como el hacer. Él ha elegido, ha predestinado de los tiempos antiguos. La conversión es la elección de Dios. Amados hermanos, es difícil procesar muchas veces esto. Difícil procesar para nosotros. ¿Saben qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros vemos lo que es aparente, que yo tomé la decisión. Yo quise ir a la iglesia. Yo decidí orar la oración que me pidieron hacer. Yo decidí unirme en la lista de miembros de la congregación. Fue mi decisión. La Biblia dice, no, es la decisión, es el escoger de Dios, quien movió los corazones de aquellos que te predicaron, quien movió tu corazón, mi corazón, para que se cree fe en nosotros y podamos unirnos a la iglesia de Dios. Esta es la salvación por gracia que nosotros siempre debemos mantener. Cuando mi hija pequeña, la menor, ella era muy pequeña, estaba recién aprendiendo a hablar. Ella creía de que, como todos los niños y los bebés, que todo gira alrededor de ella. Bueno, hay algunos que creemos hasta grandes a veces eso, ¿no? Pero bueno, ella pensaba de que antes de venir a la casa donde nosotros vivíamos, que no había nadie ahí, que la vida en la casa empezó cuando ella llegó nacida. Que de alguna manera ella escogió esa casa. Y incluso ella pensaba que ella había escogido a sus padres. Que ella escogió, que ella como bebé decidió irse con esas dos personas, ¿no? Y es así, cuando un bebé nace, todo gira alrededor del bebé. El bebé llora y la mamá viene. Y él cree que es el centro del universo, que el mundo ha sido creado para satisfacer sus necesidades del bebé. Pero cuando el bebé crece, se da cuenta de que no todo gira alrededor suyo. Amados hermanos, cuando nosotros somos convertidos al Evangelio, Dios hace una gran obra con nosotros. Pero empieza una labor. Por eso la Biblia habla de crecer en gracia, porque tenemos que crecer en esta gracia de Dios. No es algo que ya la justificación por la fe ocurre así, ¿ok? Pero no significa de que el crecimiento en gracia o la santificación es inmediata. Y a veces hay un cambio paradigmático en nosotros. Cuando nos damos cuenta que en realidad no nosotros, la Biblia dice claramente, no elegimos a Dios, sino Dios nos eligió a nosotros. No amamos nosotros primero a Dios, sino Dios nos amó a nosotros. Que somos salvos y llegamos a la iglesia no porque nosotros lo decidimos, sino por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Entonces vemos el mundo de manera distinta. Pero ¿qué más? No solamente un cambio paradigmático de que el escoger viene de Dios, sino también un cambio paradigmático de que ese escoger de Dios no es como el escoger de los seres humanos. Que la elección de Dios no es como la elección de los seres humanos, que cuando Dios elige, no elige como los seres humanos. Gracias a Dios por eso. ¿Dónde está? Está aquí bien claro en estas palabras cuando Pedro dice en el versículo 9, y él hizo no distinción, versículo 9, y ninguna diferencia, ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hizo no distinción, no diferencia entre gentiles y judíos. Pablo que anunció,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es salvación de Dios para todo aquel que en él cree, al judío primeramente, pero también al griego. Es un solo pueblo, es una sola salvación por gracia. Y es en base a la decisión de Dios, que no es conforme a la decisión de los seres humanos. Amados hermanos y hermanas en la fe, usted que me está viendo allá en la casa, que está escuchando esta palabra de Dios, no depende de nosotros, no del que, ni el que planta ni el que riega es algo, sino es Dios, aquel que crea la semilla y que da el crecimiento. Ese es un cambio de paradigma tan profundo que nos hace destruir concepciones. Dios no elige como nosotros, especialmente en el país de los Estados Unidos, que es donde tenemos una cultura Starbucks, ¿no? Donde podemos encontrar más de 1000 formas como elegir nuestro café que sea servido. Nos hemos acostumbrado a escoger. Hemos creído que nosotros somos el centro de escoger todo. Y creemos que Dios escoge como nosotros, de acuerdo a nuestros gustos, a lo que a nosotros nos parece bien. Pero Dios, la Biblia dice que le escoge de acuerdo a su amor profundo y de acuerdo al sabio consejo de su sola voluntad, el cual no puede ser discernida por nadie. Dios quiere sacar de nosotros estas doctrinas que voy a mencionar aquí. En primer lugar, el legalismo. Es la idea de que somos salvos solo por las obras, por cumplir la ley. Ya el romanismo nos enseñó en el pasado, cuando anteriormente la gente decía que si no hacemos esto, entonces no podemos ser salvos. Tenemos que hacer este ritual. Tenemos que hacerlo de esta manera. El ritualismo, que si nosotros cumplimos ese ritual vamos a ser salvos. Tenemos que sacar de nuestra mente el nacionalismo, que si creemos que tenemos que pertenecer a cierta nación para ser los favoritos de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque estos judíos que predicaban la circuncisión en realidad no solo estaban predicando la salvación por obras, como los romanistas, sino también estaban predicando que ellos, los gentiles, tenían que hacerse judíos antes de ser cristianos. Que tenían que jurar una lealtad al judaísmo. La circuncisión no solo era un rito de salvación, sino también era un rito de identidad étnica. Y ellos estaban molestos, incómodos con Pedro, con Pablo. ¿Por qué estaban incómodos con ellos? Porque ellos no estaban pidiendo a los gentiles que tengan lealtad al judaísmo. Esa identidad judía. Por eso ellos venían de Judea, la mayoría de ellos. Nosotros tenemos que tener ese cambio paradigmático de movernos de esas cosas a poner el centro, la gracia y la obra de Dios. Pero hay ciertas implicancias. Y estas implicancias con cierta aplicación para nosotros, que quiero pasar a hacer el día de hoy, en paz a la palabra. El próximo domingo vamos a hablar más sobre este tema, pero el día de hoy quiero directamente el texto, aplicar algunas cosas a mi vida y a la vida suya. Eso está en el versículo 11. El versículo 10, cuando dice la palabra de Dios, ahora pues, por lo tanto, esa sería la mejor traducción. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que en realidad está diciendo aquí la palabra de Dios es, por lo tanto, si usted cree en la salvación por la gracia, esta es las implicancias que tenemos. ¿Saben que el día de hoy está de moda hablar de la gracia de Dios? La doctrina de la gracia, todo el mundo, hasta en las iglesias se pone el nombre gracia, ¿no? Está de moda aquellos que usan la palabra reformada, los reformados, que en realidad muchas veces no son reformados, pero se hacen llamar reformados.
Hay muchos que predican de la gracia, pero la pregunta es, aplicamos la consecuencia de las doctrinas de la gracia de Dios. Aquí hay un por lo tanto, ¿ok? Dice, por lo tanto. Hay gente que cree que, somos solo por gracia, you're good to go. Disculpen esa expresión en inglés, significa, ya te puedes ir sin ningún problema, estás listo. Ya no hay nada más que hacer. No, hay un por lo tanto. Por lo tanto, la primera implicación es que nosotros paremos de poner cargas a la gente que viene a escuchar la palabra de Dios, a la gente que quiere seguir a Dios, a la gente a la cual Dios ha escogido para salvación. ¿Y en qué sentido ellos ponían cargas? Ponían cargas porque querían que ellos practiquen la circuncisión, que practiquen la ley de Moisés, los ritos, la costumbre de Moisés. El día de hoy nosotros podemos poner cargas de diversas maneras. Por ejemplo, en el pasado y aún el día de hoy, en realidad en la ley de la iglesia romana está bien escrito eso, de que no pueden venir a la comunión a tomar del pan y del vino las personas las cuales practican el control de la natalidad. Las parejas que practican el control de la natalidad no pueden tomar la comunión, tienen que confesarse primero en privado con el sacerdote para que recién sean aceptados. La Biblia dice que ustedes están poniendo cargas a ellos que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Aquí está la hipocresía tremenda que tenemos los hombres cuando ponemos cargas. Era increíble ver cómo sacerdotes, los cuales nunca practicaron la abstinencia, no practicaban la abstinencia, sino nosotros conocimos en el pueblo donde yo crecí un sacerdote que tenía muchos hijos. Pero sin embargo, esos sacerdotes ponían una carga en el pueblo de que las parejas que eran casadas, si usaban métodos anticonceptivos para cuidarse, no tener hijos, no podían venir a la comunión, no podían comulgar. Tenían que entrar a confesarse para que recién puedan participar en la comunión. Eso es poner cargas que no están en la palabra de Dios. La idea que nosotros tenemos muchas veces de introducir prácticas, pedir demandas a la gente que no existe dentro de la palabra de Dios para que ellos puedan ser salvos. Inclusive la idea de que si una persona no habla en lenguas, no es salvo, o no ha experimentado la gracia de Dios, o es un cristiano de segunda categoría. Eso poner una carga. Yo he participado en campamentos donde habían personas las cuales dicen, estoy buscando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ponía una carga sobre ellos que no debería ponerse. La idea de que una persona tiene que ser americana para entrar a la comunión con la iglesia de Dios, que tiene que ser leal a cierto partido político. Paren de poner cargas a la gente que Dios ha escogido, que Dios ha pagado con su propia sangre para que ellos sean salvos. Somos un solo pueblo. Amados hermanos, es interesante aquí que aparece algo contradictorio en el pasaje, porque pareciera que lo que está diciendo Lucas es que, o Santiago aquí el que está hablando, es que no se le pongan cargas, y después él dice sí, pero ellos tienen que abstenerse de estas tres cosas, ¿se acuerdan ustedes? Tienen que abstenerse de comida sacrificada a los ídolos, de fornicación, de inmoralidad sexual y de contaminación con sangre. En realidad, Santiago nos está diciendo que es un requisito para ser salvos, pero cuando ellos llegan a formar parte de la iglesia de Dios, necesitan algunas reglas de convivencia para que sean un solo cuerpo, para que no haya problemas, para que no haya dificultades. Se les está pidiendo a los gentiles que estén de acuerdo con reglas de convivencia importantes que tienen que practicarse.
Y algunas de ellas están en la Escritura, como la inmoralidad sexual, pero hay otras que son parte de la práctica de la iglesia entonces. Amados hermanos, no son cargas las cuales son puestas de acuerdo a la tradición, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo dice: todos los que están trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que la carga de Cristo no es una carga dañina, sino una carga positiva. Por eso que la definición de este concilio no es una definición de acuerdo a alguien hablando en lenguas o de una profecía, sino es una definición de acuerdo a la palabra de Dios. Es Santiago el cual abre la Biblia y dice: es la palabra de Dios la que tiene que definir qué es lo que debemos hacer. Y la palabra de Dios dice de que Dios va a llamar a gentiles a su nombre. Esto es consistente con lo que está pasando. Por lo tanto, no pongamos cargas a estas personas, excepto aquellas que son dadas por la Escritura. Hay un intérprete que me parece muy interesante la forma como lo interpreta ese pasaje, el cual dice que de alguna manera estos pedidos eran los pedidos que se les hizo a Noé después del diluvio. Es decir, toda la raza humana está unida bajo una sola condición. Criaturas de Dios y pecadores, los cuales en arrepentimiento vienen a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos tener ese cambio paradigmático. Dar la gloria a Dios y recibir al hermano y la hermana para ser uno solo en Cristo. Amados hermanos, yo les reto, si usted y yo hemos puesto cargas en otros para llegar a los pies de Dios, eso no es necesario. No debemos hacer eso. Debemos pedir perdón y reconocer. Acá hay un grupo de personas arrepentidas. Pedro y Pablo pusieron muchos tropiezos para el avance al reino de Dios. Pero la fe, la comunidad está hecha de personas que se arrepienten, que enmendan sus actos. Y usted y yo somos llamados a enmendar, a corregir nuestros caminos y no poner cargas en los demás para llegar a Dios. Si usted está llegando a Dios, acepte los retos que los hermanos, que la comunidad les pone de acuerdo a la palabra de Dios. Algunas cosas le van a parecer a usted: oh, pero ¿por qué tengo que hacer esto, el otro? Porque es necesario. Por ejemplo, congregar en la iglesia no es una carga que los seres humanos ponemos. Es algo que la palabra de Dios lo manda y lo dice. Hey, hay iglesias las cuales exigen a sus miembros que estén todas las noches. Esas son cargas, poner a la gente cargas que son innecesarias. Recuerdo una pobre señora que tenía a su esposo en la cárcel y cuidando a sus niñas, que necesitaba ayuda y nosotros le llamábamos. A veces decía: ¿dónde está? 10 de la noche. Señora, estamos llamándole para ver cómo sigue la salud de usted. O 9 de la noche. Estoy todavía en la iglesia. Sus hijos a un costado esperándola. Cargas en esas familias las cuales no se pueden llevar, ni siquiera nosotros mismos, los pastores, podemos llevarlas. No. Pero la palabra de Dios dice que el día del Señor, el día domingo, es un día para adorar a Dios. Es un día. Es no el día suyo. Esa no es una carga que es puesta sobre la gente, sino es un llamado de la palabra de Dios para que usted se acerque más a Dios. Amado hermano y hermana, usted está escuchando el mensaje del Evangelio. Yo sé que hay algunos que no pueden ir a sus iglesias los domingos, pero gracias a Dios hay un ministerio de la palabra que llega a ustedes a través de la predicación. Si usted cree en la salvación por gracia es un cambio de paradigma que nos hace ver la vida de los hermanos en forma distinta. El centro es Dios de nuestra salvación. El centro es la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por haber abierto nuestra mente. Y ahora, Señor, ayúdanos a tener ese cambio, a crecer en la gracia de Dios. Señor, a todo aquel que está escuchando este mensaje,
que tu bendición llegue a ellos. Que la bendición de Dios eterno sea con todos vosotros. Ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que es luz para todos los pueblos, para los gentiles, y gloria para tu pueblo Israel. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que tenga un gran día, un día bendecido. Escríbame, visite nuestro website, Emmanuel Upstate, contáctenos. Dios les guarde.